Seamos bienvenidos a este lugar. Vamos a leer, hermano, unos versículos de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 5, 22 y 23. Luego seguimos del capítulo 6 hasta el versículo 5. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a nuestro Dios por este privilegio que Él nos da de venir ante Él y poder recibir su verdad, su consejo, su guianza. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos inquietas para buscar tu rostro. Gracias porque nos haces entender, Señor, que, Señor, nada somos sin ti, nada somos sin tu presencia, nada somos sin tu gracia. Nos haces entender que somos barro en tus manos, Señor, y tú eres el alfarero, tú eres el Dios grande, tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios que puede, Señor, guiarnos, conducirnos, dando nuevas fuerzas, fortalecernos, animarnos en medio de las circunstancias, en medio del dolor. Señor, tú puedes darnos gracias, tú puedes darnos, Señor, la bendición, la salida, la victoria. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti, necesitados de tu palabra, de oír tu voz, de tu consejo, Señor. Háblanos esta hora, dirígenos a través de ella, que podamos entender tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo glorioso. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta hora vamos a hablar, hermano, acerca de algo muy importante: la necesidad de reconocer la grandeza del poder de Dios, o reconociendo a un Dios poderoso. Fíjense que aquí en estos versículos, al leer, hermanos, sobre la vida de Moisés, un llamado, hermano, el cual traía una gran responsabilidad para Moisés, pero que era una tarea, hermano, quizás para Moisés muy grande. Pero el que lo iba a guiar era el Rey de Reyes, era Jehová de los ejércitos. Por tanto, él debía cumplir este llamado. Pero al leer, hermano, acerca de Faraón, el cual endurecía el corazón de él para obedecer a la voz de Dios a través de Moisés, vemos, hermano, que el Señor se muestra como un Dios poderoso, como un Dios grande, como un Dios, hermano, que iba a culminar su obra en su pueblo, que iba, hermano, a culminar y a cumplir sus promesas para con el pueblo de Israel. Pero ahí, hermano, vemos que el Señor se muestra con poder a Faraón. Y es que eso es lo que hace el Señor, hermano, para que el hombre pueda reconocerle, la necesidad de reconocer la grandeza de un Dios verdadero, de un Dios todopoderoso. La necesidad, hermano, que el ser humano tiene de poner su mirada hacia los cielos, hacia aquel que está arriba, hacia aquel que todo lo puede. Poner su mirada, hermano, ante aquel Dios que gobierna,
ante aquel Dios, hermano, que gobierna la vida de los seres humanos. Fíjese que es importante esto porque el Señor muestra su poder de muchas maneras. Amén. Muestra su poder cuando la tierra tiembla. Amén. Muestra su poder, hermano, cuando el viento sopla, la gente se atemoriza, ¿verdad? El Señor muestra su poder de diversas maneras. Incluso el Señor ha mostrado su poder en una pequeña enfermedad, en donde nosotros pudimos constatarlo como pueblo de Dios. Amén. Pudimos ver, hermano, que el Señor se mostró de esa manera y se seguirá mostrando, ¿verdad? Porque los reyes de esta tierra, muchos a su manera se doblegaron. Amén. Muchos a su manera reconocieron. No sé si usted se dio cuenta. Presidentes en donde oraban, clamaban al rey, en donde se doblegaban ante un Dios vivo, claro, a su manera, quizás del diente al labio, quizás por mostrar que realmente ellos reconocían a Dios como un Dios vivo, como un Dios verdadero, quizás a su manera, pero aunque a su manera ellos estaban reconociendo que hay un Dios poderoso, hermano, que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios grande, que merece gloria, que merece honra, que merece toda adoración. Ellos se doblegaron de esa manera. Y así el Señor ha venido obrando, doblegando al ser humano para que reconozca a Dios. Allá Nabucodonosor tuvo que reconocer el poderío de nuestro Dios. Tuvo que reconocer que solo Dios pone reyes y quita reyes. Tuvo que reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso es lo que, hermano, vemos hoy en día. Y quizás de generación en generación lo hemos visto. El ser humano se doblega ante Dios, ante el poder de Dios. Y en estos versículos no es la excepción. Aunque Faraón estuvo endurecido, hermano, y las plagas fueron fuertes, él seguía endurecido en su corazón para no dejar ir al pueblo de Israel. Al final tuvo que reconocer que él era Dios, que él era el omnipotente Dios y que él todo lo podía. Fíjese que hay una gran necesidad. El ser humano, al no reconocer a este Dios, hermano, se encuentra en desgracia. Se encuentra, hermano, en dificultades. Se encuentra en problemas. Se encuentra abatido por no querer doblegar su vida al Rey de Reyes. Por no reconocer al Señor. Nosotros ya lo reconocimos, hermanos. Nosotros ya entendimos que solo Dios, el Todopoderoso, podía guiar nuestras vidas, que solo Él podía conducir nuestra vida, y Él es el que nos gobierna. Ya no nos gobernamos nosotros a nosotros mismos en nuestros pensamientos, como antes lo hacíamos. Hacíamos lo que bien queríamos, como el pueblo de Israel un día hizo. Hacían lo que ellos querían, pero les iba mal, hermano. Cuando no dejamos que el Señor nos gobierne, el Dios Todopoderoso nos gobierne, nos va mal en la vida. Fracasamos, nos hundimos, hermano. Y el anhelo, creo que de todo cristiano es, hermano, no dejar de estar tomado de la mano de Dios. No sé si usted se ha puesto a pensar, hermano, un día en algún momento en eso. ¿Qué sería de nosotros si no nos tomamos de la mano de Dios? ¿Qué sería de nosotros, hermano? Creo que se acaba nuestra vida, ¿verdad? Sucumbimos ante la acechanza del enemigo. Estaremos derrotados si un día dejamos de tomarnos de la mano del Dios Todopoderoso, de aquel que un día nos llamó a su luz admirable. Fíjense que aquí en el versículo 3 del capítulo 6 dice que Dios se presenta como un Dios
omnipotente o todopoderoso. Dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Aquí vemos que el Señor se presenta a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. ¿Y cuál es la importancia que vemos ahí, hermano? Que ellos reconocen a Dios, reconocen el poder de Dios, se dejan guiar por Él, se dejan conducir por Él, se dejan, hermano, guiar, hermano, por sus promesas. Están atentos a la voz de Él, escuchan, hermano, el consejo, el mensaje, la guianza, porque allí a ellos se les da grandes promesas. Pero ¿qué tenían que hacer, hermano? Dejarse gobernar, dejarse guiar, hermano, dejar de lado sus preceptos, sus pensamientos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Cuando nosotros dejamos de oír la voz de Dios, de estar atentos y queremos hacer lo que nosotros pensamos, nos va mal, sucumbimos, nos vamos por otro camino, nos vamos a meter, hermano, en un hoyo que se hace más grande. Por eso el Señor anhela que le reconozcamos. Aquí ellos reconocen a Dios como el Dios poderoso y lo escuchan y se dejan guiar, se dejan conducir. Es necesario, hermano, reconocer y dejarnos guiar por Dios. Es necesario reconocerle y dejarnos conducir por Él, porque Él sí nos llevará, hermano, en el camino correcto, porque Él sí nos guiará en el camino verdadero. Si nosotros no hemos reconocido a Dios como aquel que puede guiarnos, pues esta hora podemos hacerlo. Esta noche podemos pensar qué camino llevamos. Hermano, podemos pensar en qué pensamiento andamos o cuál es nuestro caminar, nuestro andar. Claro, si estamos alejados de Dios, nuestro caminar no es haciendo la voluntad de Dios. Es un camino errado, es un camino que encontraremos aflicción, encontraremos, hermano, dolor, angustia, encontraremos pues problemas, dificultades. Pero si queremos que el Señor nos guíe, debemos reconocerle como ese Dios poderoso. Él así se presenta en la vida de los hombres, como un Dios que puede ayudarles, que puede bendecirles, que puede guiarles, que puede obrar en ellos, que puede conducirles por el camino correcto. Si recordamos nosotros lejos de Dios, pues nuestro camino no era el correcto, no era el correcto. Había una angustia interna en nuestra vida, porque caminábamos sin rumbo, caminábamos alejados de Dios, sin reconocer a ese Dios poderoso y maravilloso. Es necesario, hermano, que los reinos de esta tierra reconozcan a ese Dios poderoso, no solo en el momento difícil, no solo en el momento de angustia, afligirse y clamar a Dios, sino reconocerle de verdad, con un corazón sincero. Amén. Por eso les ponía el ejemplo de estos últimos tiempos, en donde los presidentes se doblegaron, amén, ante la majestad de Dios. Pero que le hayan reconocido con un corazón sincero, pues es su responsabilidad, es responsabilidad de cada uno. Mucha gente se fue sin Dios, sin esperanza, porque no pudieron reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios. No pudieron doblegarse, no quisieron hacerlo, no quisieron aceptar que Dios es poderoso y maravilloso. Dios también se presenta como un Dios que cumple las promesas o que cumple su palabra. Dice el verso 4, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron.
Ahí habla, hermano, de que el Señor, como un Dios poderoso, también cumple su palabra, cumple sus promesas, cumple, hermano, lo que Él dice. Él no miente, sus palabras son fieles, su palabra es verdadera. Y aquí vemos que el Señor había de cumplir la promesa al pueblo de Israel de poder llegar a la tierra de Canaán, a la tierra que fluía leche y miel, a costa de lo que viniera, ¿verdad? Porque más adelante, hermano, los enemigos de Israel, muchos, al oír que venía el pueblo de Israel, hermano, se ponían temerosos, temblaban ante el poderío de Dios, porque iba Dios con ellos, porque Dios era el que iba con ellos. El pueblo de Dios, hermano, va guiado por Dios. Es un pueblo poderoso en Dios. Es un pueblo que, hermanos, el enemigo tiembla ante él, porque va guiado por Dios. Entonces vemos ahí que Él cumple sus promesas y que Él las iba a cumplir hasta que ellos llegaran, hermano, a la tierra prometida, a Canaán. Quiere decir que Dios, hermano, al pueblo de Él lo va a guiar siempre. Lo va a guiar, hermano, hasta llegar a ese momento especial en donde estaremos con Él cara a cara. De eso no podemos dudar como pueblo de Dios. Pero es nuestra responsabilidad, hermano, caminar al lado de Dios. Es nuestra responsabilidad caminar cerca de Él. No debemos de fallecer. Amén. Pareciera, hermano, que ahora pues el cristiano ha dejado de lado, hermano, la grandeza de Dios y ha comenzado quizás a confiar en Él. Ha comenzado quizás a confiar en sus fuerzas. Cuando lo hacemos así, hermano, nos alejamos de Dios, porque pensamos que si no hacemos esto, si no hacemos aquello, no vamos a seguir adelante, porque lo queremos hacer, hermano, con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, pero no es así. Hermano, el Señor va a cumplir sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y Él no falla a su palabra. Por eso vemos aquí en este verso que Dios cumple sus promesas. Él estableció un pacto con Israel, que lo llevaría a la tierra de Canaán. Dice también, hermano, que la palabra, que cuando reconocemos un Dios todopoderoso, Él nos oye, Él nos escucha. Dice el versículo 5 y 8 del capítulo 6. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ahí vemos en donde el pueblo de Dios clama a Jehová en un momento de angustia, en un momento de opresión, porque los egipcios, hermano, estaban subyugándoles, los estaban esclavizando a extremo. Hermano, había un momento muy difícil ahí, porque ellos eran esclavos y les ponían pesadas cargas, pesados trabajos. Estaban en angustia, hermano, y ellos clamaron a Dios. Y dice que el Señor les atiende ese llamado y les habla y les dice: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. El pueblo de Dios, hermano, siempre vivió momentos difíciles, momentos angustiosos, porque, hermano, el que ellos estuvieran
En Egipto ya había sido anunciado, serán esclavos, había dicho el Señor. Pero todo esto era con los propósitos de Dios, para mostrar su poder, para mostrar que Él es un Dios grande, que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios que todo lo puede. Por eso el Señor, hermano, tenía un plan para el pueblo de Dios, demostrar en ellos su poder, su gloria. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. El Señor quiere en cada uno de nosotros mostrar su gloria, mostrar su grandeza. Y nosotros no debemos defraudarlo, hermano. Nosotros no debemos defraudar al Señor, porque muchas veces, hermano, no cumplimos con ese llamado. Y lo que ve, hermano, el enemigo, el que no es hijo de Dios, otra cosa, hermano. Ve lo contrario. Ve que somos compinches, ¿verdad? Y nos damos la mano. Y no ve, hermano, la gloria de Dios en nosotros, el poder de Dios en nosotros. Si eso así fuera, hermano, creo que nosotros ya hubiéramos ganado un montón de almas, ¿verdad? Ya el Señor hubiera obrado en, ¿qué? En muchas personas. La gente, hermano, tiene que ver en nosotros la gloria de Dios. Tiene que ver que en nosotros, hermano, hay algo diferente. Que en nosotros, hermano, hay algo distinto. Que en nosotros hay algo que solo Dios puede darlo. Y de esa manera el Señor va a obrar en otras personas. Pues para eso, hermano, había sido llamado Israel, para mostrar en él su poder, para mostrar en él su gloria, para darse a conocer como un Dios poderoso. Pero ahí son escuchados. Dios escucha, hermano, Dios oye. Usted y yo no lo dudemos. Dios escucha, Dios nos atiende. Toda oración que nosotros hacemos a Él es atendida. Y quizás muchas ya fueron respondidas por Dios. No dudemos de este poder, hermano. Y caminemos hacia adelante. El capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. Y tú no lo has librado, no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echaré de su tierra. Amén. Aquí Moisés, hermano, reclamaba, porque él no respondía, no reclamaba. Pero Moisés también, hermano, estuvo lleno de temores y se había presentado ante Faraón, y Faraón no había escuchado. Pero Moisés también, hermano, cuando leemos ahí, le vemos como un Moisés tímido, como un Moisés, hermano, quizás que no confiaba en las promesas de Dios, o que, hermano, no accionaba de una manera, hermano, en la que su confianza se reflejara, porque lo vemos temeroso. En el capítulo 6, versículo 29, dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Amén. Entonces allí vemos que había como cierto temor, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no actuamos, hermanos, porque pensamos que el Señor no obrará en tal situación. Hermano, en nosotros está, hermano, la gracia de Dios. En nosotros está, hermano, el respaldo de Dios. En Moisés estaba el respaldo de Dios, pero como que Moisés, hermano, se sentía como que
hermano, el Señor no iba a obrar. Y no es así, hermano. El Señor siempre va a obrar. El Señor siempre nos va a respaldar como sus hijos, amén. El Señor siempre va a obrar, hermano, en determinada situación porque nosotros somos sus hijos. Porque vamos respaldados por Él. Porque no somos cualquier cosa, sino que Él nos ha encomendado una tarea. Y si Él nos ha encomendado una tarea, hermano, Él la va a hacer y nos va a usar a nosotros como a Moisés lo usó. Y Moisés fue usado de esa manera. Después vemos a un Moisés, hermano, que mostró el poder de Dios a Faraón. Mostró, hermano, que él tenía un Dios vivo, un Dios verdadero. Moisés mostró, hermano, que el Señor estaba con él y que él estaba obrando y que él había sido enviado por ese Dios poderoso. Nosotros somos enviados por Dios, hermano, a salvar las almas. Nosotros somos enviados por Dios a rescatar el alma perdida. Moisés había sido llamado para libertar al pueblo de Dios. Y él lo iba a hacer con el respaldo de Dios, con el poder de Dios. Hermano, Moisés tuvo que hacerlo, porque era un llamado de Dios. Él tenía que seguir adelante. Nosotros tenemos que seguir adelante, hermano, como iglesia, porque llevamos el poder de Dios. Él no vamos solos, Él lo dijo en su palabra, que Él no nos dejaría solos, que Él iría todos los días de nuestra vida con nosotros. También, hermano, cuando vamos con el poder de Dios, Él, hermano, obra, Él nos respalda, Él muestra su gloria, Él muestra su poder. Leamos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Amén. Entonces, hermano, allí vemos que Moisés es respaldado y que el pueblo de Egipto vio las maravillas de Dios. Y Faraón, hermano, vio la grandeza de ese Dios. Hermano, los reinos terrenales, los reyes de esta tierra se creen grandes. Se creen, hermano, reyes poderosos. El poder de esta tierra no es nada comparado al poder de Dios, hermano. No son nada delante de Dios. Los reyes de esta tierra, hermano, no son nada delante de aquel que todo lo puede, del Dios todopoderoso, de aquel que va guiando a sus hijos, a su pueblo. Entonces ahí el Señor muestra su poder a los egipcios, amén, a Faraón. Dios muestra su poder, hermano, a este rey, a este reino de Egipto, a este Faraón que endurecía su corazón, que no quería, hermano, entender la voluntad de Dios, que no quería entender, hermano, que Dios es grande, que Dios había de cumplir el propósito en su pueblo y que los tenía que libertar, los tenía que dejar ir. Hermano, el ser humano, cuando no reconoce la grandeza de Dios, hermano, cuando no reconoce la grandeza de Dios, hermano, va en una vida en la que no hay un respaldo, no hay una esperanza,
No hay, hermano, una vida que lleve una guía, que no lleve, hermano, una guianza. El hombre sin Dios, sin reconocer a Dios, no es nada. Los reinos, hermano, de esta tierra no son nada si no tienen a Dios. Y aunque, como le dije al principio, reconocen por momentos, por etapas, que hay un Dios, pero no le aceptan como Dios. No le reconocen en su corazón. Hay necesidad, hermano, de reconocer a ese Dios todopoderoso. Hay necesidad de reconocerle tal como Él es, porque Él tiene promesas grandes. Él tiene promesas maravillosas para la vida de los seres humanos. Solo está en el reconocimiento, en doblegar nuestra voluntad hacia ese Dios maravilloso. Vivimos, hermano, alejados de Dios y vivimos angustiados, vivimos, hermano, afanados, vivimos una vida sin esperanza, vivimos una vida, hermano, de desgracias, porque no hemos querido reconocer a Dios, no hemos querido, no hemos entendido. Faraón endurecía su corazón para no dejar ir al pueblo de Dios. Pero mire las consecuencias. 10 plagas. Hasta la última fue quizás la más dura para Faraón, en donde murieron los primogénitos. Y toda aquella gente, hermano, lloraba. Pero el Señor, hermano, quería hacer entender a Faraón que Dios es el único, que Él es el único Dios grande y maravilloso que puede hacer obras grandes, obras maravillosas. Él quiere manifestar su gloria en nuestra vida. Él quiere manifestar su gloria en usted que está escuchando, en usted que está oyendo. Él quiere manifestar su poder. Solo hay que doblegarnos ante Él. Solo hay que reconocerle. Y eso es lo que más le cuesta al ser humano. Reconocer a ese Dios. Reconocer, hermano, que solo de Él podemos depender. Reconocer que solo tomados de Él podemos tener las bendiciones, las verdaderas bendiciones. Porque las cosas de esta tierra pasan. El mundo pasa y sus deseos. Pero la gloria, pero el poder de Dios permanece. Pero el amor de Dios permanece. El amor de Dios no cambia. Solo debemos reconocerle, hermano, como ese Dios maravilloso. Esa es, hermano, una verdad muy importante. Y qué bien que esta hora pues nosotros podamos entenderlo, podamos aceptarlo. Porque cuántas veces quizás Dios nos ha llamado y no le hemos reconocido como ese Dios que todo lo puede. Hay gente, hermano, que está en dificultades, pero no quiere reconocer que hay un Dios vivo y verdadero. No quiere doblegar su vida ante ese Dios. No quiere doblegar su vida ante esa verdad. Y es por eso que el hombre vive como quiere, como está. Es por eso que la humanidad vive como está, por no reconocer a Dios. Esta hora, pues, pensemos en ello. Esta hora pensemos en la grandeza de Dios. Pensemos en que Él está con nosotros, en que Él todo lo puede. Usted que nos oye, pues, no clame a Dios solo en el momento de angustia, sino en todo tiempo, sino en todo momento. No clamemos a Dios solo en el día, hermano, de la angustia, porque hoy lo vimos. Y quizás vienen más pruebas para esta humanidad. Quizás vienen más dificultades. Pero si no reconocemos a Dios, pues creo que si vienen más dificultades, si vienen más muertes, más angustias, muchos se irán sin Dios. Muchos se irán sin esperanza. Qué bueno que esta noche nosotros podamos reconocerle. Qué bueno que esta noche podamos acercarnos a Él como el Dios verdadero, como el Dios grande. Hagámoslo y veremos que las promesas de Dios son cumplidas y seguirán cumpliéndose. Esta noche vamos
a orar. Démosle gracias al Señor, démosle la gloria a Él. Cierre sus ojos. Padre, gracias esta hora por este consejo, Señor, por esta verdad. Padre, gracias porque reconocemos como hijos tuyos que en nuestras fuerzas nada podemos hacer, Señor, que en nuestras facultades nada podemos hacer, que en nuestro conocimiento nada podemos hacer. Señor, reconocemos que solo tomados de tu mano poderosa podemos recibir, Señor, las bendiciones de lo alto, la respuesta, Señor, de lo alto. Reconocemos que solo tomados de tu mano podemos obtener la respuesta a nuestras necesidades. Sí, Señor, gracias porque en nosotros hay ese sentir, Señor, de buscar tu rostro cada día. Y en ello reconocemos que dependemos de ti, que alejados de ti nada somos, Señor. Tú eres el alfarero, tú eres el que nos moldea conforme a tu voluntad y tus propósitos, Señor. Gracias, Cristo. Si alguien pues va a recibir al Señor, hágalo. Esta hora, si usted ha escuchado este mensaje y va a recibir al Señor Jesucristo como su único Salvador, como aquel que gobierne su vida, como aquel que gobierne sus pensamientos, dejándose guiar por la verdad, dejándose guiar por la gracia de Dios, ahora hágalo y dígale al Señor: Señor, reconozco que he fallado, reconozco que soy pecador y reconozco que eres un Dios grande que puede restaurar mi vida, que puede derramar su gracia, que puede darme una respuesta de lo alto. Perdóname, dígaselo. Y si esta hora usted recibe al Señor, pues puede llamarnos a los teléfonos que aparecen por este medio. Gloria al Señor, y así también les esperamos el día domingo, 9:30 de la mañana, martes 6 y jueves 6 de la tarde. El Señor les bendiga.